Buenas ahorristas e inversores, bienvenidos una vez más a Finanzars, el programa que pone las finanzas y las inversiones al alcance de todos. El día de hoy tenemos una vez más a Juan Manuel Carnevale como invitado. Muchas gracias, Juan, por estar hoy acá. Y el tema que vamos a tocar es, este tema que nos influye a todos, que es la economía local y qué puede llegar a pasar en el futuro, ¿no? Con lo que está pasando a nivel plazos fijos, a nivel tasas, mercado accionario, bancos, etc. Así que primero que nada, Juan, contanos un poquito qué estamos viviendo, qué estamos transitando en este momento, bajó la inflación, ¿qué está ocurriendo? Bueno, estamos en un momento bastante complicado a nivel mundial, lo cual de alguna manera nos marca un camino a lo que puede llegar a venir a pasar en Argentina. Tengamos en cuenta que Argentina viene, por ejemplo, con un mes de febrero con números que son realmente impactantes. Por ejemplo, el dólar cable durante el mes de febrero cayó de precio un 14%. El dólar MEP cayó un 13%. Sí, escuchaste bien. Si vos compraste dólares en el mes de febrero, perdiste 13% en pesos. Y a eso le tenés que sumar otro 13% de la inflación del mes de febrero. Pero vamos de vuelta. Estamos en un mundo complejo, complicado. Hoy, Estados Unidos y Europa están en momentos complejos. Estados Unidos está pensando en lo que va a ser seguramente su próximo presidente, que va a ser Donald Trump. Hoy la carrera presidencial es Donald Trump contra el señor Biden, que ya tiene 81 años y tiene una edad avanzada. Donald Trump tiene 78 años, pero está mucho mejor físicamente y a nivel cognitivo que lo que está Biden. Y el mercado ya empieza a ver a un Donald Trump como futuro presidente. La pregunta es, ¿qué te cambia que Trump sea el futuro presidente? Que Donald Trump pelea con el señor Powell, el presidente de la Fed, para que Powell baje las tasas de interés. Empresas como Standard & Poor's han dicho que Estados Unidos está cerca de una crisis bancaria a nivel general porque tanto los bonos que bajan de precio como las deudas que no están siendo pagadas ni por empresas ni por particulares puede generar una crisis muy importante a nivel bancario. Está claro que con tasas altas la economía no camina y con tasas altas es difícil pagar las cuotas. En este contexto la pregunta es ¿por qué siguen las tasas altas? Siguen las tasas altas porque los principales países europeos se están armando para una guerra contra Rusia. Entonces, todos tienen déficit fiscal y te vienen y te mienten y te dicen, Ariel, necesito que me des plata. Voy a subir la tasa de interés, pero no para armarme y pelear a los rusos, para que vos me des plata y yo combatir la inflación. La inflación dejó de ser un problema hace tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? El mundo se está encarrilando a lo que puede ser un conflicto bélico muy importante. Trump no le interesan mucho los conflictos bélicos, pero vamos a tener todo un año en donde estas tensiones geopolíticas van a estar, marcando el ritmo. Y acá es donde entra Argentina. Estamos en un mundo con tasas altas, con un mundo que no crece, con Europa con una recesión muy importante que en precios mayoristas tiene una deflación del 10%, y con China que de alguna manera no sabe si aliarse a Rusia y a su vez está comerciando cada vez menos con Estados Unidos, mientras que está vendiendo los bonos del Tesoro norteamericano, ayudando a que Estados Unidos entre en crisis, porque el principal problema de los bancos norteamericanos es que los bonos del Tesoro cada vez valen menos, entonces no tienen cómo responder a los depósitos. En ese contexto, Argentina se ve favorecida porque estamos en un mundo con mucho conflicto. Significa que la comida vale oro. Significa que el oro, que Argentina hoy tiene una mega minería, una mega mina trabajando en San Juan, pero a fines de 2025 vamos a tener 5 megaminas, va a tener el precio del oro en máximos históricos como los tenés hoy. Vas a tener el precio del petróleo
ahora que se va a empezar a hacer un oleoducto justamente para venderle petróleo a Europa, en niveles de $80 y subiendo en la medida que aumentan las tensiones geopolíticas. Nuestra cosecha, que hoy la soja ronda los $430, $435 la tonelada de soja, muy probablemente como mínimo se mantenga en estos niveles si no empieza a subir. O sea que Argentina, lo que está pasando a nivel mundial, de alguna manera nos favorece y mucho, porque hace que todos los productos que tiene Argentina en sus góndolas, energía, comida y próximamente minería, estén muy caras. Ahora, el tema político es complicado, porque por un lado vos te das cuenta que desde el exterior apoyan al país, y vos me decís, ¿cómo me doy cuenta? Y te das cuenta porque el AL30, que antes de las elecciones valía $27, hoy no baja de $47. Y te cuento algo, para mitad de año va a estar en $60 y para fin de año va a estar en $80. No porque lo digo yo, porque hay compradores y hay una tendencia muy marcada a comprar deuda soberana del país Argentina. Por otro lado, vemos que el Fondo Monetario, que siempre fue un problema, ahora pasa a ser una alternativa. Hay gente que dice, el Fondo Monetario te va a pedir 2 cuotas más. Sí, es cierto, la cuota del mes de junio y la cuota del mes de septiembre. Y hasta el año 2026 no te vuelve a pedir más plata. Pero ¿saben qué? Hoy el Fondo Monetario te quiere devolver esa plata. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino tiene el apoyo del exterior. Alguno me va a decir, ¿por qué no te prestaron plata? Y la respuesta es, porque si a vos te prestan plata, eso lo tiene que autorizar el Congreso. Pregunta, ¿a vos te parece que el Congreso argentino con la Constitución actual te va a dar la autorización para endeudarte? Te van a decir vende patria, café con leche, no te van a dar nada. Entonces, como se sabe que con esta Constitución no conviene pedir préstamos porque vamos a tener un problema, lo que van a hacer es frenar las aguas. Acá empecemos a hurguetear un poquitito más y darle valor a esto. Milei dijo esta semana en una entrevista que para salir del cepo necesitaban $15.000 millones más. ¿Saben qué significa eso? Que si Argentina compró $10.000 millones en los primeros 3 meses del año y necesitan $15.000 millones más, significa que de alguna manera Milei está pensando en un esquema de intervención. Porque si yo digo, flaco, el dólar vale lo que tenga que valer, mátense, oferta y demanda. Ahora, si él está diciendo, necesito dólares para intervenir, es porque nos está diciendo que vamos camino a una convertibilidad. Ustedes saben que en Argentina las palabras se las lleva el viento. Entonces, cuando yo te tengo que decir empome, te digo desagio, te digo corralito, te digo reperfilamiento, distintas palabras para decir no te pago y me quedo con tu plata. De la misma manera, cuando tenés que blanquear, se le dice sinceramiento, se le dice exteriorización, en vez de blanqueo. Y de la misma manera, te van a hablar de convertibilidad. La convertibilidad de Roca terminó muy mal, la convertibilidad 91-2001 terminó muy mal, así que está claro que la palabra no va a ser convertibilidad, será... No sé, veremos la imaginación y la creatividad de las personas, pero vamos a entrar muy probablemente en una convertibilidad 1000-1, probablemente entre fines de junio y septiembre. Ahí, Juan, te quiero interrumpir porque hay algo que me parece... Hay un montón de cosas que fuiste mencionando que me parecen importantes. Por ejemplo, una de ellas es que decías que posiblemente Trump quiera bajar las tasas. Eso beneficiaría al mercado accionario, porque esto, tal vez una persona que no invierte o está empezando dice... ¿Y qué significa que bajen las tasas? ¿Cómo repercute eso? Eso repercute en que deja de ser tan atractiva como inversión, entonces vos sacás la plata de los bonos y las pones en acciones, y eso te aumenta la demanda, suben los precios de las acciones, o sea, es beneficioso para el mercado accionario. Por poner un ejemplo de tantas cosas interesantes que fuiste mencionando, pero con esto último que mencionabas, a día de hoy que estamos hablando de esto, no sé exactamente cuánto estará el dólar, pero que estará 1080, 1050, depende del tipo de cambio. Entonces, si yo pienso que puede llegar a haber un posible 1000-1, a día de hoy, ¿qué me conviene? Hacer plazo fijo, tasa en pesos con lo que sea,
hasta que ese posible 1000 a 1 se dé. Entonces toda la tasa que yo hice desde hoy hasta ese 1000 a 1 la gané en dólares. Correcto. Ese punto que estás diciendo, Ariel, es fundamental. Hay mucha gente que te dice, se viene el carry trade. ¿Qué es el carry trade? El carry trade es cuando vos vendés tus dólares y haces un depósito a plazo fijo, compras un bono en pesos que vence dentro de 2-3 meses, haces una colocación en un fondo de money market y buscas lo que se llama tasa fija. Una persona que vendió sus dólares a principio de año y que hizo plazo fijo durante este tiempo, lleva ganado en dólares más de un 50%. Vamos de vuelta. La inversión más sonsa de Argentina, que es el plazo fijo, la inversión que casi nunca se recomienda, en los primeros meses del año 2024 te rindió 50% en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar bajó su precio y porque las tasas hicieron que tus pesos se multiplicaran como conejitos. Entonces de ahí viene la pregunta, ¿el dólar va a seguir bajando? Y la respuesta es, mirá, si estamos en 1050 y vamos a una convertibilidad de 1000, no daría la impresión que tiene que seguir bajando. Y empezamos a buscar lo que se llama pistas. Cuando uno mira la base junio del dólar futuro, se da cuenta que está 1030 pesos. Y cuando hay movimientos en las cotizaciones, los futuros bajan y bajan y bajan y todo el mundo apunta a un dólar en la zona de 1000 pesos para el mes de junio. Vamos de vuelta con lo que dijo Milei. Yo necesito 15.000 millones de dólares para evitar una corrida y poder levantar el cepo tranquilo. La pregunta es, ¿cuándo compraría esos 15.000 millones de dólares si no puede pedir prestado? Los 10.000 millones de dólares que lleva comprados Javier Milei, el Banco Central, en este periodo, sirvieron para que las reservas, que eran negativas, hoy estén neutras. Significa que, hablando mal y pronto, la gente que hizo depósitos en plazo fijo en dólares, esos plazos fijos, el Banco Central los vendió, los regaló, y la gente no tenía sus dólares. Hoy esos dólares están. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar Argentina en comprar 15.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que arranca la cosecha de soja, que vamos a tener una cosecha de cerca de 50.000 toneladas de soja a un precio promedio de 430 y pico de dólares? Muy probablemente tengamos la compra de estos 15.000 millones de dólares para fines de agosto-septiembre. Significa que, si lo que yo digo es cierto, el cepo no se va a levantar mañana, no se va a levantar en 15 días. Tomando las palabras de Javier Milei, que necesita 15.000 millones de dólares para evitar cualquier corrida, y asumiendo que la cosecha se va a vender, recién esto se va a poder levantar para fines de agosto-septiembre. Este dato es muy importante porque, por un lado, genera incertidumbre, hay mucha expectativa que se va a levantar el cepo, pero está claro que el gobierno, primero porque no tiene los dólares y segundo porque su principal impuesto es el impuesto país, o sea, lo que se le cobra a los importadores por traer cosas de afuera y lo que se le cobra a los exportadores, las retenciones, es el principal impuesto que más está creciendo en Argentina. Entonces, en un momento en donde la producción no funciona, el consumo está bajo, lo que más recauda es el impuesto país. No hay incentivos, no hay apuro por perder ese ingreso, que dicho sea de paso, no es coparticipable, es todo para el gobierno nacional. Tengan en cuenta que Argentina, lo primero que te van a preguntar es ¿qué va a pasar con el dólar? El dólar se queda quieto y me van a decir ¿y por qué? Se va a quedar quieto porque Argentina tiene un superávit comercial que va a ser muy importante, tiene un superávit energético que llevamos 7 meses de superávit energético. ¿Se acuerdan cuando faltaban los barcos, desaparecían los barcos? ¿Cómo hacemos para pagar los barcos de gas? Bueno, hoy Argentina tiene un superávit mensual de aproximadamente 400 millones de dólares y creciendo, que a partir de septiembre no vamos a comprar más gas a Bolivia, que es carísimo ese gas. Y a su vez, muy probablemente se le empiece a vender gas a Brasil vía Bolivia y para fin de año se le va a empezar a vender gas a Europa
con la planta de gas natural licuado que se va a hacer en la zona de Bahía Blanca. Significa que Argentina en 2024 tiene superávit comercial gracias a la cosecha, tiene superávit energético y viene blanqueo. Con estas tres patitas, yo proyecto que Argentina va a tener los dólares suficientes para salir de todos los problemas que tiene, las deudas de importaciones anteriores, los juicios que tiene con juzgados en el exterior y eventualmente estabilizar el tipo de cambio en la zona de 1.000 pesos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué va a pasar en 2025? Vamos a tener un superávit energético creciente que de 400 va a pasar a 1.000 o más millones de dólares por mes, porque le vamos a vender gas a Europa y le vamos a vender gas a Brasil. El año que viene vamos a ser más dependientes de la venta de energía que de la propia cosecha, que dicho sea de paso, se está proyectando que otra vez vamos a tener sequías para o a partir de junio de este año. Pero ya con la energía sola alcanza para nivelar a la economía argentina. Pero el año que viene vamos a tener superávit de la parte de minería. La minería en 2025 explota y por eso es tan importante que cuando uno escucha a los políticos que generan mucha tensión y claramente no les interesa lo que le pasa a la gente, todos te dicen hay que hacer una reforma laboral y hay que hacer una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque todos saben que las grandes empresas que van a venir al sector minero, que están en la zona de Vaca Muerta, que van a venir también por el tema del agua y a buscar lo que son recursos del país, necesitan tener un marco legal que sea lógico. Pagar impuestos lógicos y que no haya industria del juicio y que no haya una situación como la actual. Por eso es que los hinchas de River, los de Boca, los de Chacarita, los de San Lorenzo, te dicen que hay que hacer una reforma laboral y una reforma tributaria. Y no importa si son los mismos que hace 3 meses te votaron un aumento de impuestos. No se les cae la cara. Con esto lo que les quiero decir es que el año que viene Argentina va a entrar en un superávit energético, va a tener un superávit en el sector minero y si encima a eso le agregamos la cosecha, está claro que Argentina de mediano plazo es muy sustentable. Si el déficit fiscal desaparece, que todavía falta mucho porque falta la parte cuasi fiscal, que es el PAMI, que es ANSES, que son los organismos como digamos, ATC y todas estas empresas que están colgadas del Estado. Cuando se le agrega el déficit cuasi fiscal, Argentina todavía tiene déficit fiscal. Esa es la realidad. O sea que se tiene que avanzar en bajar ese déficit. Y por eso los bonos hoy valen 48 y no valen 90. Porque todavía falta la mitad del trabajo, que es ese déficit cuasi fiscal. Ese déficit que cuando Alfonsín se tuvo que ir en forma anticipada, el 80% del déficit fiscal era cuasi fiscal. O sea, ahora antes se hablaba de déficit primario y de déficit consolidado. Falta el cuasi fiscal. Por eso es que Argentina tiene que avanzar en medidas para bajar el gasto público, para tener un gasto lógico y para incentivar la producción del país. Ahí, Juan, quiero que con toda la información que tenemos hasta ahora, vayamos viendo, ok, ya entendí el contexto, voy ahora a ver qué hacer yo con mi economía personal. Bien. Entonces, arranquemos, vamos a hacer medio ping-pong con respuestas breves. Y la primera es, de acá hasta más o menos agosto-septiembre, que vos decías que ahí tal vez tengamos un 1000 a 1. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos de acá hasta esas fechas? ¿Me conviene el mercado accionario si quiero más riesgo? Tal vez todavía no suba, me conviene por ahí bonos o tal vez directamente hacer tasa en pesos. ¿Qué ves vos? Bueno, cortito. La inflación está llegando a su fin. Vos me vas a decir ¿por qué? Porque los precios locales ya están muy parecidos a los precios internacionales. Esa necesidad de llevar el vaso de agua que en otro lugar salía $3 a que acá valga $3 ya está hecho. Falta todavía subir la luz y el gas, la energía, que le va a agregar, si querés, un 10% más a los precios actuales. ¿Por qué? Porque si vos sos carnicero, digamos, la carne ya tiene precio internacional, pero te falta pagar la luz, que capaz que es el 10% del costo de tu producto. O sea que
Inflación, que es la otra pata, tipo de cambio de inflación, la inflación está llegando a su fin. Hoy me da la impresión que tenemos entre 15 días y hasta 2 meses para desarmar las posiciones que ajustan por inflación. ¿Por qué? Porque la inflación dejó de ser negocio. El dólar, al ya estar equilibrado, también dejó de ser negocio. Y la pregunta es, ¿y entonces ahora qué? Y viene lo que vos decías. Puede venir una parte de carry trade, que es hacer tasa en pesos esperando que el dólar se quede quietito. Hay otra parte que te dice, las principales perdedoras del mes de febrero fueron las acciones, y sin embargo hoy son las principales ganadoras del mes de marzo. Y lo que dice la historia es que siempre que hubo algún tipo de levantamiento de las restricciones cambiarias o que hubo una convertibilidad, los principales ganadores fueron los inversores que apostaron a las acciones argentinas. Hasta hace no mucho tiempo atrás yo siempre decía, compren cualquier acción argentina menos bancos. Hoy Argentina va camino a una apreciación muy fuerte del tipo de cambio. Significa que pasamos de un dólar muy caro a lo que va a ser un dólar muy barato. La gente que tiene un sueldo, gente de bien, que trabaja, que se esfuerza, que es parte de una empresa, les tengo una buena noticia, muchachos. El año que viene se vuelven a ir de viaje a Miami, porque su sueldo medido en dólares va a subir mucho. Su productividad medida en dólares va a subir mucho. ¿Por qué? Porque esta apreciación del peso va a hacer que la gente que se dedica a trabajar, a estudiar, los que antes decían, mirá el sonso ese que se va a estudiar, bueno, esa gente ahora va a pasar al frente. En ese contexto, con una apreciación del dólar, las acciones argentinas se ven favorecidas, pero los bancos argentinos son los principales ganadores de este nuevo esquema, en donde el Banco Central sacó todas las limitaciones que habían en lo que era el mercado de plazos fijos y hoy los bancos pueden tomar la plata al costo que ellos quieran y pueden prestar la plata al costo que ellos quieran. Antes lo que se hacía era, tomabas la plata al 110, te dabas vuelta y se lo dabas al Banco Central un chiquitín más arriba. Ese negocio desapareció. Hoy los bancos vuelven a ser prestamistas. Hoy, como el Estado no chupa más plata porque bajó el déficit fiscal, hoy los bancos vuelven a prestar. Veremos si prestan al consumo o si prestan a la producción. Esa parte no la sé. Pero está claro que los bancos con este esquema son los principales ganadores. ¿Por qué? Porque si el peso se aprecia, los bancos son 100% pesos. Respondiendo a tu pregunta, acciones argentinas de empresas energéticas, acciones de bancos argentinos, acciones de empresas alimenticias argentinas son ganadoras en los próximos 3 meses y son muy ganadoras en los próximos 3 años. Los bonos argentinos, más allá de si sale o no sale, si se cae el DNU, si sale la ley ómnibus, los bonos se miden por generación de dólares, que claramente Argentina tiene un superávit comercial gracias al sector privado. El sector público no tiene nada que ver, o sea que los políticos no levanten la mano, no tienen nada que ver, ¿sí? Lo hacen las empresas. Y por otro lado, lo otro que te da valor al bono es tu voluntad de pago y lo más importante, si ahorrás o no ahorrás plata. Y hoy Argentina está bajando violentamente su déficit fiscal. Por eso es que esos bonos que valían $27, hoy valen $48, $49 y van a seguir subiendo. La deuda en dólares va a ser gran ganadora. En ese contexto, acciones argentinas y deuda en dólares son grandes ganadores. Me da la impresión que los bonos que ajustan por inflación, que fueron grandes ganadores de enero y febrero, ya no van a tener el mismo atractivo. Y siempre pensando en una cartera diversificada, una parte para el carry trade, o sea, para hacer colocaciones a plazo, también va a ser ganador. Espectacular, Juan. Vamos con la última, que este es estilo ping pong. Dale. De acá a más o menos calcularle los próximos 2-3 semanas. Ok. ¿Preferís hacer carry trade en pesos o preferís
hacer algo que siga la inflación, estilo algún bono SER durante este corto plazo. O sea, la pregunta es, para el corto plazo, ¿dónde ponemos la plata? Muy corto plazo. Corto plazo, poco plazo, comprar acciones bancarias. Están volando porque están muy retrasadas. El negocio hoy son las acciones bancarias. Perfecto. Ahora, suponiendo, digamos, que haya un 1000-1, ¿seguís manteniendo tu postura con acciones, como decías recién? No hace falta que bancarias, digo, acciones en general con deuda argentina, ¿o qué preferís? Si vamos a una convertibilidad 1000-1, lo que dice la historia es que cuando se entró en convertibilidad en marzo del 91, el Merval valía $100. En diciembre del 91 valía $900. Cuando Argentina gana Macri las elecciones presidenciales en diciembre de 2015, el Merval valía $892. Con una gestión flojita en la parte económica, en enero de 2018 valía $1.800. Con déficit fiscal récord y con déficit comercial récord, superando al peor año de convertibilidad, el Merval pasó de 892 a 1800, duplicó en dólares. Tuvimos la bolsa que más subió en el mundo durante 2 años consecutivos. ¿Sabés qué significa? Que si hoy Argentina sigue haciendo las cosas bien y entramos en una convertibilidad, las acciones argentinas vuelan. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias como siempre por la claridad. Ya saben, inversores, si quieren seguir viendo más contenido del estilo, nos lo dejan en los comentarios, y para quienes quieran ver las preguntas VIP tienen acá el enlace a Finanzas VIP. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.